dos tipos de datos: los datos persistentes y los volátiles. En resumen, un persistente es que cuando apagas la computadora, el dato sigue ahí. Y volátil es que cuando la apagas, desaparece. Si tú tienes un archivo que no es guardado, al apagarlo, desaparece. Si lo guardaste, se mantiene en la computadora. Guardar significa que va al disco duro. Y tenerlo en acción en tu computadora es que está en la memoria RAM. La RAM, que es un chip que se ve de esta manera, no es el único tipo de memoria volátil, solamente es el más común y el más grande. Dentro de las CPUs existe un tipo de memoria volátil que se llama caché o registros, que son pequeñas memorias muy veloces dentro del transistor o la serie de transistores que existen en un chip de CPU. Un disco duro es el formato más común de memoria persistente, de memoria que continúa después de que apagas la computadora, pero no es el único. Dentro de las computadoras, la BIOS, que es el chip que arranca todo el sistema, es una memoria persistente. También dentro de los chips existen pequeñas herramientas de software que arrancan el chip que se conoce como firmware, y esto también es persistente. Hay dos tipos de unidades para almacenar información persistente: los discos duros mecánicos y los discos que realmente no son discos, sino unidades de estado sólido. Los discos duros mecánicos son mecánicos porque tienen un disco por dentro, que son básicamente unos discos magnéticos que van dando vueltas, y una cabeza de lectura los va leyendo. Estos platos mecánicos, leídos por una cabeza de lectura, se parecen a los vinilos y a los tocadiscos. La velocidad de lectura y escritura de estos discos depende de la velocidad de rotación de los platos. Un disco de estado sólido realmente no es un disco. Se les conocen como unidades de estado sólido porque no tienen partes mecánicas. Rompamos este, ¿lo ven? Miren, por dentro, uno de estos discos tiene chips. Estos chips se conocen como celdas de memoria. La velocidad de estos discos es la velocidad con la que la electricidad se mueve alrededor del circuito, la velocidad de la luz. Por eso son mucho más veloces, sin partes mecánicas. En inglés no se les llama discos duros, se les llama hard drives. Y un disco de estado sólido significa solid state drive. Nosotros en español casi nunca decimos drive como la palabra unidad. Le llamamos disco, a pesar de que por dentro no hay ningún disco. Para efectos del curso, yo los voy a seguir llamando discos, pero recuerden que son drives. Los discos duros guardan en su memoria los datos organizados en un sistema de bloques. Y ese formato de cómo se organizan los bloques se les conoce como formatos de memoria. Hay 4 formatos de memoria: FAT32, NTFS, APFS o X3 o X4. Hay muchos más, pero estos son los 4 más populares. FAT32, FAT32 era el formato original de Windows hace muchos años. Hoy en día todavía se usa en algunas memorias USB. Tiene varias limitaciones, como que, por ejemplo, los archivos no pueden ser más grandes de 4 GB porque ese es el tamaño máximo de los bloques dentro del formato, y que no tienen ningún tipo de seguridad o permisos los archivos. Pero todo el mundo lo soporta, se puede usar en cualquier lado, por eso es tan común en las memorias USB. NTFS es otro formato de archivos que usan los sistemas Windows modernos. Es más veloz, tiene seguridad y tiene permisos para acceder a los archivos. En Linux hay una infinidad de sistemas de archivos, pero los más populares son ext3 y ext4. La misma historia: altos niveles de seguridad, sistemas de permisos. De esa manera, en una misma computadora, diferentes usuarios no pueden acceder a los archivos de otro. Esto es muy importante, por ejemplo, si estás en un servidor en la nube. Tú no quieres que otras personas tengan acceso a tus archivos, así que se usa un sistema de permisos. Y en el mundo Apple existe APFS o Apple File System. Es el que usan los Macs, el iPhone, el iPad, etc. Como un disco es tan grande, el sistema operativo necesita una forma, como un índice, para saber dónde en el disco empieza y termina un archivo. Esto es una cabecera del mapa de archivos, y eso es lo que estos formatos proveen. Esto típicamente está escrito en el inicio del disco, y los sistemas operativos, al acceder a esa cabecera, a ese índice, te lo muestran cuando te muestran las carpetas, el sistema de archivos de una computadora. ¿Qué pasa cuando borras un archivo? Pues ese espacio se libera, pero realmente no. Lo que pasa cuando borras un archivo es que en el índice de la cabecera del disco se borra el apuntador a ese bloque, declarando el bloque como un bloque libre donde se puede reescribir. Los datos siguen ahí, solamente que ya no están correlacionados con el nombre de un archivo. Simplemente son datos huérfanos, para que la próxima que el sistema operativo o un software que estés usando necesite escribir algo, va y busca esos bloques vacíos y ahí lo escribe. Con el pasar del tiempo, los bloques no están organizaditos bonitos, sino que hay un bloque por acá, un bloque por acá, un bloque por acá, dependiendo de los archivos que se van moviendo y escribiendo. Eso hace que el disco tenga los bloques separados por todas partes y que, por ejemplo, en un disco mecánico que tiene que dar vueltas para encontrarse, se vuelva mucho más lento. En el pasado existía un proceso llamado defragmentación. Defragmentar un disco era buscar y ordenar la posición de los bloques para que estuvieran pegaditos archivo por archivo, y de esa manera hacer el disco mucho más veloz. En un disco de estado sólido, esto no es tan necesario, porque como dentro de estos discos se mueve toda la velocidad de la luz, el proceso de fragmentación ocurre de manera automática, ya que no necesito estar moviendo una pieza mecánica de lado a lado para organizar los archivos. ¿Y por qué no simplemente el sistema operativo pone todos los bytes de ese bloque en cero? Porque eso toma tiempo, sería más lento que simplemente borrar la referencia en el índice de la cabecera del disco. También porque estos discos se van degradando con el pasar del tiempo. El proceso eléctrico que les permite guardar ceros y unos de manera persistente no dura para toda la vida. Cada vez que tú escribes y lees, estás degradando un poquito el disco. Así que entre menos escritura hagas, más probable que tu disco dure más tiempo. Pero advertencia: todos los discos mueren. Ningún disco es para toda la vida, y eventualmente la información que tienes ahí se va a borrar. Por eso hay que copiarla en otros lados. La información en un disco puede ser cifrada, es decir, crear un algoritmo de encriptación o cifrado que haga que todos esos datos solamente sean accesibles con una llave. Por ejemplo, tu nombre de usuario y contraseña en el sistema operativo. Windows, Mac, Linux y los teléfonos tienen mecanismos de cifrado de sus discos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú subes un archivo a la nube? La nube son los computadores en un data center de una empresa gigantesca. Y lo que estás haciendo es copiando esos archivos de tu computadora a esos computadores en un data center. Nada más. Expertos en seguridad informática, conocidos como forenses, son capaces de usar software especializado para hacer un mapa estadístico de los bytes dentro de una computadora y reconstruir archivos borrados
borrados, cuando no fueron realmente reescritos, sino que simplemente se perdió su índice. Así es como, por ejemplo, en criminología se recuperan los datos borrados de los discos de criminales. Ahora que entendemos la memoria, entendemos cómo crear programas más veloces aprovechando la jerarquía de la memoria. Entonces recordemos, todos los datos tienen que ser procesados por una CPU y la CPU tiene una memoria chiquitica que tú básicamente no tienes que pensar en ella, llamada la caché o los registros. Y esa memoria se accede de 1 a 20 nanosegundos. A la CPU le toma de 1 a 20 nanosegundos acceder al caché. La RAM es muchísimo más grande en su capacidad de almacenar datos que una CPU y a la CPU le toma 70 nanosegundos acceder a la memoria RAM. A la CPU le toma de 100 a 500 microsegundos acceder a los datos que están en un disco de estado sólido. Es decir, que para que este chip logre entrar a los datos de este chip le va a tomar entre 100.000 a 500.000 nanosegundos, haciendo a la RAM 7.000 veces más rápida que un disco de estado sólido. Y un disco duro mecánico es 70 veces más lento que un disco de estado sólido. Cuando el sistema operativo intenta abrir un archivo o una serie de archivos que son más grandes de lo que cabe en la memoria RAM, lo que hacen es crear un espacio en el disco duro donde usan el disco duro como una memoria RAM virtual. Esto se conoce como swap y es claramente lento, así que es mejor no hacer eso. Una memoria RAM no se llena solamente cuando se cargan archivos muy grandes, sino cuando no se libera la memoria RAM. Si tú estás programando un software y usas grandes archivos y luego cuando el usuario no los necesita, no le dices a la CPU que libere ese espacio en la RAM se empieza a llenar de lo que se llama basura. Los procesadores modernos y algunos lenguajes de programación modernos crean un proceso automático de detectar cuando una información ya no es necesaria para borrarla, que se llama recolección de basura o garbage collection. La mayoría de los ingenieros de software no necesitan pensar en esto hoy en día, pero cuando empiezas a desarrollar sistemas más complejos, tienes que pensar en la recolección de tu basura. La tecnología avanza todo el tiempo. Hay un nuevo tipo de componente eléctrico que descubrimos y empezamos a comercializar hace menos de 2 décadas, que se llama el memristor. Un memristor es un transistor, es decir, que puede hacer operaciones matemáticas, y una memoria, es decir, que puede guardar datos en una sola pieza eléctrica. Los memristores todavía están en su infancia y aún no se producen en escala. La forma más cercana a producirlos en escala es un chip de Intel que se llama Optane. Así que por ahora no es una opción y no tenemos que pensar en ello, pero tenemos que tener presente que en el futuro la CPU y la memoria RAM muy probablemente van a ser un solo chip. Ya hay una clase de chips que integran otros tipos de chips por dentro en diferentes núcleos. Se llaman System on a Chip y esto es lo que tienen por dentro, por ejemplo, los teléfonos. Pero no nos adelantemos. Esto va a venir en clases a futuro del curso de Fundamentos de Ingeniería.